Imagina que despiertas y, por primera vez en años, tu cuerpo no reacciona a los miedos del ayer ni a las ansiedades del mañana. No es magia, es neurociencia pura. La mayoría de las personas viven como prisioneras de un conjunto de programas biológicos memorizados, repitiendo las mismas emociones y pensamientos que mantienen su realidad estancada en un bucle infinito. Pero, ¿qué pasaría si comprendieras que tu cerebro no es una estructura fija, sino un lienzo moldeable? Este libro es la invitación a convertirte en el arquitecto de tu propia biología. Aquí aprenderás que el pensamiento tiene el poder de alterar la expresión de tus genes y reconfigurar tus conexiones neuronales mediante el ensayo mental. No necesitas esperar a que el mundo exterior cambie para sentirte pleno. Puedes entrenar a tu mente para que viva en el futuro que deseas manifestar, hasta que tu cuerpo crea que ya está ocurriendo. Es momento de dejar de sobrevivir y empezar a crear. Prepárate para cruzar el río del cambio, abandonar el viejo yo y reclamar el dominio total sobre tu existencia. El poder de rediseñar tu destino siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser encendido por el conocimiento y la voluntad. Tu nueva vida comienza en la primera sinapsis que decidas transformar hoy mismo. El arte de reprogramar tu biología a través del pensamiento. La mayoría de los seres humanos viven como esclavos de un conjunto de programas biológicos memorizados que se repiten día tras día, año tras año. Nos despertamos y, antes de siquiera salir de la cama, nuestra mente ya ha escaneado el horizonte de nuestra memoria en busca de los problemas de ayer. En ese preciso instante, el cerebro activa una cascada de señales químicas que conectan con emociones de estrés, culpa o carencia. Sin darnos cuenta, hemos permitido que el pasado dicte nuestro estado del ser. El arte de reprogramar tu biología a través del pensamiento comienza con una verdad fundamental pero radical. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre una experiencia real y una emoción creada exclusivamente por el pensamiento. Cuando te enfocas obsesivamente en una situación negativa, tu cerebro activa el sistema de supervivencia. El hipotálamo envía señales a las glándulas suprarrenales y tu torrente sanguíneo se inunda de cortisol y adrenalina. En este estado de emergencia, la energía se desvía de las funciones vitales de reparación y crecimiento hacia los músculos y los sentidos externos. Si vives en este estado el 90% del tiempo, estás literalmente consumiendo tu propia biología. Estás desgastando tus órganos y enviando señales a tus genes para que se preparen para un peligro que solo existe en tu mente. Sin embargo, este mismo mecanismo es la llave de tu liberación. Si el pensamiento puede enfermarte, el pensamiento también puede sanarte. Reprogramar tu biología significa convertirte en un ingeniero epigenético. La epigenética nos enseña que no somos víctimas de nuestra herencia genética. Los genes son como interruptores que se encienden o apagan según el entorno químico en el que flotan. Y ese entorno químico lo diseñas tú con cada pensamiento. Al practicar el ensayo mental, estás instalando el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que la experiencia ya ha ocurrido. Si cierras los ojos y te sumerges en la emoción elevada de la gratitud o la plenitud, tu cuerpo empieza a responder a esa nueva firma electromagnética. La gratitud es el estado definitivo de recepción. Le dice a tu biología que aquello que deseas ya ha sucedido, y tu ADN comienza a fabricar proteínas saludables acordes a esa nueva realidad. El gran desafío es cruzar el río del cambio. El cuerpo es como un animal domesticado que prefiere la seguridad del sufrimiento conocido a la incertidumbre de lo desconocido. Cuando decides cambiar un hábito o un patrón de pensamiento, el cuerpo envía señales de alarma al cerebro. Esto no se siente normal, es demasiado difícil, mañana empiezas. En ese momento, debes ser más grande que tu cuerpo. Debes convertirte en la conciencia que observa esos pensamientos y decidir que tu visión del futuro es más real que los recuerdos del pasado. Al persistir, empiezas a podar las conexiones neuronales que sostenían al viejo yo y comienzas a tejer una red sináptica completamente nueva. Para dominar este arte, es necesario entender que el corazón y el cerebro deben trabajar en coherencia. Cuando el corazón late con emociones elevadas, genera un campo magnético que ordena las ondas cerebrales, permitiéndote entrar en el sistema operativo del subconsciente. Es ahí donde se realizan los cambios permanentes. No se trata solo de pensar positivamente, se trata de sentir de manera diferente. Debes enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro antes de que se manifieste. Cuando logras mantener ese estado del ser a pesar de las condiciones de tu entorno exterior, has ganado el juego. Tu biología es un espejo de tu estado de conciencia.
Al cambiar la frecuencia de tus pensamientos, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un creador de realidad. Estás rediseñando tus circuitos, equilibrando tu sistema inmunológico y revitalizando cada célula de tu organismo. El proceso no es un evento único, sino un hábito consciente de presencia total. El momento en que decides que tu felicidad no depende de algo externo, sino de tu capacidad para sintonizar con una nueva posibilidad en el campo cuántico, es el momento en que tu biología empieza a florecer de nuevo. El destino no es algo que te sucede, es algo que tú construyes desde el interior, un pensamiento y una emoción a la vez. Eres el arquitecto, el plano y el edificio. Tienes el poder de reescribir tu historia biológica hoy mismo. Como hackear tu sistema nervioso para crear una nueva realidad. Vivir como un ser humano funcional en el siglo XXI implica, para la gran mayoría, operar bajo un sistema de pilotaje automático que fue diseñado para la supervivencia en la sabana africana. No para la autorrealización en la era moderna. El sistema nervioso es la infraestructura a través de la cual percibes, procesas y proyectas tu realidad. Si ese sistema está configurado por traumas del pasado, miedos heredados o el estrés crónico de la vida cotidiana, la realidad que experimentas no es una elección, sino una reacción química repetitiva. Hackear tu sistema nervioso no es un concepto metafórico, es una intervención biológica deliberada para arrebatarle el control al programa subconsciente y devolvérselo a la conciencia creadora. El primer paso para este hackeo es comprender el papel del sistema nervioso autónomo, específicamente la danza entre la rama simpática y la parasimpática. La mayoría de las personas pasan el 90% de su vida en un estado de dominancia simpática, el modo de lucha o huida. En este estado, el cerebro está fragmentado, disparando señales de forma incoherente y analizando constantemente el entorno en busca de amenazas. Cuando vives así, tu campo de atención se estrecha y tu energía se drena para preparar al cuerpo para una emergencia que nunca llega a materializarse físicamente, pero que se vive internamente con la misma intensidad que el ataque de un depredador. Para crear una nueva realidad, debes aprender a forzar al sistema a entrar en el estado parasimpático de descanso, preparación, lo más importante, creación. Hackear el sistema nervioso requiere que domines la coherencia. Cuando el corazón y el cerebro se comunican de forma errática, el sistema nervioso envía señales de desorden a cada célula. Sin embargo, mediante la respiración consciente y la evocación de emociones elevadas, puedes inducir un estado de coherencia cardíaca. Al ralentizar tu respiración y enfocarte en el centro del pecho, el corazón comienza a emitir un ritmo regular y ordenado que viaja directamente al cerebro, indicándole que el entorno es seguro. Solo en este estado de seguridad biológica se abren las puertas de la neocorteza, la parte del cerebro donde reside la imaginación y la capacidad de diseñar un futuro que no existe en tus bancos de memoria. Una vez que has calmado el sistema, el siguiente nivel del hackeo es el ensayo mental. El cerebro no distingue entre lo que ves con tus ojos físicos y lo que visualizas con la intención del ojo interno. Al ensayar mentalmente tu nueva realidad, quién quieres ser, cómo quieres actuar, qué quieres sentir, estás disparando y conectando nuevas redes neuronales. Estás instalando el software del futuro antes de que ocurra. Si repites este proceso con la suficiente intensidad emocional, el cuerpo, que es la mente subconsciente, empieza a aceptar ese pensamiento como una experiencia real. Empiezas a segregar la química de la victoria, la plenitud o la salud antes de que el evento se manifieste en el mundo físico. Estás, literalmente, reprogramando tu sistema operativo para que reconozca una nueva norma. El gran obstáculo en este proceso es la adicción emocional. El cuerpo se vuelve adicto a los químicos del estrés, se siente cómodo en la queja, el juicio o la victimización porque eso es lo que conoce. Cuando intentas hackear el sistema y salir de esa zona, el sistema nervioso entra en abstinencia. Te enviará pensamientos de duda para que regreses a la química familiar. Aquí es donde la voluntad debe superar al cuerpo. Debes convertirte en el observador de tus propios impulsos. Cada vez que detienes una reacción automática y eliges una respuesta consciente, estás debilitando las viejas conexiones sinápticas y fortaleciendo las nuevas. Estás interrumpiendo el bucle de retroalimentación entre el cerebro y el cuerpo. Para consolidar esta nueva realidad, debes sostener la frecuencia de tu visión durante el día, no solo durante la meditación.
Si dedicas 1 hora a reprogramarte pero pasas las siguientes 15 horas reaccionando al tráfico, a las noticias o a los correos electrónicos con la misma vieja personalidad, estás cancelando tu trabajo. El hackeo definitivo consiste en mantener la coherencia a pesar de las condiciones externas. Cuando puedes sentirte agradecido mientras tus sentidos te dicen que todavía te falta algo, o sentirte empoderado mientras enfrentas un desafío, has dominado tu biología. Has dejado de ser un efecto del mundo exterior para convertirte en una causa sobre él. Al final, hackear tu sistema nervioso es el acto más revolucionario que puedes realizar. Es pasar de ser una criatura impulsada por instintos de supervivencia a ser un creador impulsado por visiones de posibilidad. Al cambiar el tono de tu sistema nervioso, cambias la firma electromagnética que emites al campo cuántico. La realidad no es algo que te sucede allá afuera, es un reflejo de la configuración interna de tus nervios, tus neuronas y tus hormonas. Al reclamar el mando de esta tecnología interna, dejas de repetir el pasado y comienzas a caminar, con paso firme y biológicamente respaldado, hacia la nueva realidad que has decidido encarnar. La ciencia de convertir tus pensamientos en tu medicina interna. La medicina del futuro no se encontrará en una farmacia externa, sino en la farmacia interna que reside en el sistema operativo de tu propio cuerpo. Durante décadas, la ciencia convencional nos enseñó que somos víctimas de nuestra herencia genética y que la enfermedad es un evento fortuito que nos sucede desde el exterior. Sin embargo, la nueva frontera de la neuroinmunología y la epigenética revela una verdad transformadora: cada pensamiento que cruzas, cada emoción que permites y cada imagen mental que sostienes actúa como una señal química que le ordena a tus células sanar o enfermar. La ciencia de convertir tus pensamientos en medicina es el estudio de cómo la conciencia puede dirigir la química biológica para restaurar el equilibrio homeostático. Para comprender este proceso, debemos observar la relación entre el cerebro y el sistema endocrino. El cerebro es el laboratorio químico más sofisticado del universo conocido. Cuando experimentas un pensamiento de gratitud, aprecio o amor profundo, el cerebro no solo siente algo abstracto, traduce esa señal eléctrica en moléculas mensajeras llamadas neuropéptidos. Estos mensajeros viajan por el torrente sanguíneo y se acoplan a receptores específicos en la superficie de tus células. Al recibir una señal de alta frecuencia emocional, la célula recibe la instrucción de liberar antioxidantes, fortalecer la pared celular y optimizar la producción de energía en las mitocondrias. En esencia, has fabricado un compuesto químico interno que es más potente que cualquier fármaco sintético, porque está diseñado específicamente para tu propio código genético. El obstáculo principal para esta medicina interna es el estado de supervivencia persistente. Cuando vivimos bajo el estrés crónico, el cuerpo produce cortisol y catecolaminas de manera sostenida. Estas sustancias, aunque útiles para una emergencia breve, son tóxicas a largo plazo, acidifican el entorno celular, inhiben la reparación del ADN y suprimen el sistema inmunológico. En este estado, el cuerpo gasta toda su energía en la defensa externa y apaga los proyectos de mantenimiento interno. Convertir el pensamiento en medicina requiere, primero, la interrupción deliberada de esta cascada de estrés. Mediante la coherencia emocional, le indicamos al sistema nervioso autónomo que el peligro ha pasado, permitiendo que la energía regrese a los mecanismos de reparación celular. La ciencia detrás de este fenómeno se apoya en el concepto del efecto placebo, pero llevado a su máxima expresión consciente. El placebo funciona porque el paciente acepta, cree y se entrega a la idea de que está recibiendo una cura externa, lo que dispara una respuesta de autocuración. La técnica avanzada consiste en eliminar el intermediario, la pastilla de azúcar o la inyección salina, y generar la respuesta química directamente a través de la intención y la emoción elevada. Al visualizar tu cuerpo en un estado de salud vibrante y, lo más importante, al sentir la emoción que acompañaría a esa salud, como la alegría o la libertad, estás enviando una señal epigenética a tus genes. Estás indicándole a tus células que la curación ya ha ocurrido en el presente cuántico. Este proceso de transformación biológica requiere un rigor mental absoluto. No se trata de un simple optimismo superficial, sino de una reconfiguración de la identidad. Si dices quiero estar sano pero te sientes enfermo, el cuerpo responde a la firma vibratoria de la enfermedad, el sentimiento, no a las palabras. La verdadera medicina interna ocurre cuando logras que el cuerpo emocionalmente crea que el futuro que deseas ya es una realidad presente. En ese punto de inflexión, el cerebro segrega dopamina, oxitocina y endorfinas,
sustancias que no solo mejoran el estado de ánimo, sino que actúan como potentes agentes antiinflamatorios y regenerativos que circulan por cada rincón de tu fisiología. La neuroplasticidad es el mecanismo físico que permite que este cambio se vuelva permanente. Al repetir pensamientos de salud y estados emocionales de plenitud, el cerebro comienza a formar nuevas redes sinápticas. Con el tiempo, la farmacia interna se vuelve el modo predeterminado de operación. Dejas de ser una persona que intenta sanar para convertirte en una persona cuya biología está inherentemente equilibrada. Estás entrenando a tu cuerpo para que sea su propio médico, su propio farmacéutico y su propio milagro. Dominar la ciencia de la medicina interna es recuperar la soberanía sobre tu propia existencia. Es entender que tu sangre es un caldo de cultivo que responde directamente a tu estado del ser. Al elegir pensamientos que generan expansión en lugar de contracción, estás escribiendo una receta química de longevidad y vitalidad. El poder de la curación no es un don reservado para unos pocos, sino una capacidad biológica latente en cada ser humano que decide tomar las riendas de su mente y dirigirla, con intención inquebrantable, hacia la luz de su propio potencial regenerativo. Tu cuerpo está escuchando cada palabra que piensas. Asegúrate de que lo que le dices sea la cura que necesita. Domina las frecuencias de tu mente y transforma tu estado del ser. Para comprender cómo transformar tu estado del ser, primero debemos aceptar que no somos simplemente materia sólida, sino seres de energía, frecuencia y vibración. Todo en el universo conocido, desde las galaxias más lejanas hasta las células que componen tu corazón, está vibrando a una frecuencia específica. Tu mente no es la excepción. Cada pensamiento que cruzas y cada emoción que sostienes emite una firma electromagnética que resuena en el campo cuántico. Dominar las frecuencias de tu mente no es un ejercicio intelectual, es un acto de soberanía biológica que te permite dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu destino. El cerebro humano opera en un espectro de frecuencias que determinan nuestra percepción de la realidad. Cuando vives en el estado de supervivencia, impulsado por el estrés, la competencia y el miedo, tu cerebro emite ondas beta de alta frecuencia. En este estado, el cerebro está fragmentado y desordenado. Estás enfocado obsesivamente en el mundo exterior, en tu cuerpo y en el tiempo. Esta incoherencia cerebral drena tu energía vital y te mantiene encerrado en una identidad basada en los recuerdos del pasado. Para transformar tu estado del ser, el primer paso es aprender a bajar la velocidad de esas ondas cerebrales, pasando de beta a alfa, y eventualmente a zeta, donde la puerta entre la mente consciente y el subconsciente se abre de par en par. Cuando logras entrar en estas frecuencias más lentas y coherentes, dejas de identificarte con tu nombre, tu trabajo, tus posesiones y tus problemas. Te conviertes en nadie, en ningún lugar y en ningún tiempo. Es en este punto de vacío donde reside el potencial puro. Al desvincularte de la identidad del viejo yo, liberas la energía que estaba atrapada en las emociones de culpa, juicio o carencia. Esa energía ahora está disponible para crear algo nuevo. Dominar tu frecuencia significa que ya no permites que el mundo exterior dicte cómo te sientes por dentro. Si tu felicidad depende de que algo suceda allá afuera, sigues siendo un esclavo de la realidad física. Pero si puedes generar una frecuencia de gratitud y plenitud antes de que ocurra el evento, estás mandando una señal al campo cuántico para que esa realidad te encuentre a ti. Tu estado del ser es la combinación de cómo piensas y cómo sientes. Si piensas pensamientos de abundancia pero te sientes pobre, hay una falta de coherencia. El cerebro envía la señal eléctrica y el corazón genera el campo magnético. Si estas dos fuerzas no están alineadas, tu firma electromagnética es débil y confusa. Transformar tu estado del ser requiere una sincronización absoluta. Debes pensar en tu futuro deseado con tal claridad y sentir la emoción de ese futuro con tal intensidad que tu cuerpo empiece a creer que ya está ocurriendo. En ese momento, estás reprogramando tus neuronas y tus genes. Estás enviando una nueva información a tu biología, y tu sistema nervioso autónomo, el ingeniero de la vida, comienza a organizar tu química interna para que coincida con esa nueva frecuencia. El desafío de mantener esta transformación radica en la persistencia. El cuerpo es un organismo habituado que prefiere el sufrimiento conocido a la dicha desconocida. Cuando intentas elevar tu frecuencia, el cuerpo protestará, intentando arrastrarte de vuelta a las viejas ondas beta de preocupación. Aquí es donde entra el dominio de la mente.
Debes convertirte en el observador de tus propios programas automáticos. Cada vez que detectas un pensamiento limitante y eliges regresar al momento presente, estás podando las conexiones sinápticas del pasado. Estás rompiendo el hábito de ser tú mismo. Al sostener una frecuencia elevada durante el día, sin importar los desafíos que enfrentes, estás demostrando que tu conciencia es superior a tu entorno. Al dominar tus frecuencias cerebrales, accedes a estados de hiperlucidez y creatividad que antes eran inalcanzables. En el estado de coherencia, el corazón y el cerebro trabajan como una unidad armónica, enviando señales de salud y vitalidad a cada rincón del organismo. Esta es la verdadera alquimia, convertir el plomo de las emociones densas en el oro de la conciencia expandida. No necesitas buscar el cambio fuera de ti, el cambio es un ajuste de sintonía interna. Cuando cambias tu frecuencia, cambias tu sintonía con la vida. Las personas, las oportunidades y las experiencias que resuenan con tu nuevo estado del ser empezarán a manifestarse de forma natural, no porque las persigas, sino porque te has convertido en un imán para ellas. Transformar tu estado del ser es un proceso de desaprendizaje y de recordación. Estás desaprendiendo las limitaciones impuestas por una sociedad enfocada en lo material y estás recordando tu naturaleza como un ser cuántico con capacidades infinitas. Cada mañana, cuando te despiertas, tienes la oportunidad de decidir qué frecuencia vas a emitir. Puedes elegir ser el mismo ser de ayer, atrapado en el bucle de la memoria, o puedes elegir elevar tu vibración y caminar hacia lo desconocido con la certeza de quién sabe que está creando su propia realidad. El dominio de tu mente es el dominio de tu vida. Al final del camino, descubrirás que no se trataba de conseguir cosas, sino de quién te conviertes en el proceso de dominar tu propia energía. Eres la conciencia que dirige la biología, y tu frecuencia es la herramienta más poderosa que posees para rediseñar el universo que habitas. De la supervivencia a la creación, el despertar de tu potencial genético. La mayoría de los seres humanos pasan la mayor parte de su vida operando bajo un programa de herencia biológica diseñado exclusivamente para la protección y la continuidad de la especie. Este es el estado de supervivencia, una configuración neurológica y química en la que el cuerpo y la mente perciben el entorno como una amenaza constante. En este modo, el cerebro activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal, inundando el sistema con cortisol y adrenalina. Toda la energía vital, que debería utilizarse para el crecimiento, la reparación celular y la expansión de la conciencia, se desvía hacia los músculos y los sentidos externos para luchar o huir. Vivir así es vivir en un estado de emergencia perpetua, donde el pasado es la única referencia y el futuro es solo una repetición de los miedos conocidos. Sin embargo, existe un umbral evolutivo que pocos se atreven a cruzar, el paso de la supervivencia a la creación, el momento exacto donde despierta tu verdadero potencial genético. Para despertar este potencial, primero debemos comprender que nuestros genes no son un destino inmutable escrito en piedra, sino una biblioteca de posibilidades infinitas que responden al entorno. La ciencia de la epigenética ha demostrado que menos del 5% de las enfermedades se deben a genes defectuosos. El resto es el resultado de un estilo de vida y, fundamentalmente, de un estado emocional que envía señales químicas a las células. Cuando vives en supervivencia, estás enviando señales de estrés a tus genes, lo que con el tiempo provoca que el sistema se desgaste y se apague. Pero cuando logras pasar al estado de creación, cambias el entorno químico de tus células. Al elevar tu estado emocional y enfocar tu intención, estás enviando una nueva señal a tu ADN que le ordena fabricar proteínas de salud, vitalidad y regeneración. Estás, literalmente, encendiendo genes de bienestar y apagando genes de enfermedad. El despertar del potencial genético requiere que dejes de ser una víctima de tus circunstancias exteriores y te conviertas en el arquitecto de tu realidad interior. En el estado de creación, el cerebro entra en un modo de alta coherencia. Las ondas cerebrales se sincronizan, permitiendo que las diferentes áreas del cerebro se comuniquen de forma armónica. En lugar de estar fragmentado por el análisis de los problemas, tu cerebro se convierte en un instrumento de visión. Aquí es donde ocurre el ensayo mental, la capacidad de instalar el hardware neurológico de una experiencia futura en el momento presente. Si puedes visualizar tu nuevo yo con tal claridad y sentir la alegría de ese logro con tal intensidad que tu cuerpo no sepa la diferencia, tu biología empezará a cambiar para adaptarse a esa nueva imagen mental. Estás preparando el terreno biológico para que el futuro que deseas ya esté ocurriendo en tus células.
Este proceso de transición exige que rompas con la adicción a las emociones del pasado. El cuerpo, que es la mente subconsciente, se siente seguro en lo familiar, incluso si lo familiar es el sufrimiento o la escasez. Cuando decides entrar en el estado de creación, el cuerpo protestará porque estás abandonando su zona de confort química. Cruzar este río del cambio es el acto de voluntad más grande que un ser humano puede realizar. Es el momento en que decides que tu visión es más real que tus sentidos. Al persistir en esta nueva frecuencia, estás forzando a tu sistema nervioso a reconfigurarse. Estás reclamando la energía que antes estaba atrapada en el rencor, la envidia o el miedo, y la estás utilizando para alimentar tu propio despertar genético. El potencial genético que yace dormido en ti es una tecnología biológica de una sofisticación inimaginable. Poseemos la capacidad interna de producir compuestos químicos que superan a cualquier droga externa, de reparar tejidos mediante la intención y de expandir nuestra percepción más allá de los límites físicos. Pero estas funciones solo se activan cuando la conciencia se eleva por encima del nivel de la supervivencia. Cuando dejas de intentar predecir el futuro basándote en el pasado y te abres a la incertidumbre del momento presente, entras en el campo cuántico de infinitas posibilidades. Es allí donde el observador influye en la materia y donde el pensamiento se convierte en la fuerza motriz de la evolución biológica. Transformarte de un ser de supervivencia a un ser de creación es el propósito último de la experiencia humana. No naciste solo para pagar deudas, envejecer y reaccionar al entorno. Naciste para ser un ingeniero de la realidad. Al dominar tu estado interno, dejas de ser un efecto de la vida para convertirte en la causa. Tu biología deja de ser una carga y se convierte en un aliado que responde a tu mando. El despertar de tu potencial genético no es algo que debas buscar fuera de ti, es una consecuencia natural de elegir, cada día y cada hora, habitar en la frecuencia de la posibilidad, la gratitud y el amor. Cuando cambias tu energía, cambias tu genética. Y cuando cambias tu genética, transformas tu destino para siempre. Eres el milagro que has estado esperando, operando desde el centro de tu propia creación consciente. Neuroplasticidad aplicada, el puente entre la ciencia y la conciencia. Durante décadas, la ciencia médica operó bajo el dogma de que el cerebro era una estructura rígida y estática que, una vez alcanzada la madurez, solo podía declinar con el paso del tiempo. Se creía que nacíamos con un número determinado de neuronas y que nuestras conexiones sinápticas estaban grabadas en piedra por nuestra genética y las experiencias de la infancia. Sin embargo, el descubrimiento de la neuroplasticidad ha derribado estas fronteras, revelando que el cerebro es, en realidad, un órgano dinámico, maleable y en constante remodelación. La neuroplasticidad aplicada es el puente definitivo entre el rigor de la ciencia y la expansión de la conciencia. Es la prueba biológica de que tenemos la capacidad de rediseñar nuestra arquitectura mental mediante la dirección consciente del pensamiento. Para comprender este puente, debemos mirar al cerebro no como una computadora con un hardware fijo, sino como un jardín que crece y se poda según la atención que le brindamos. Cada vez que aprendemos algo nuevo, que tenemos una percepción distinta o que elegimos una reacción diferente ante un estímulo antiguo, las neuronas disparan señales eléctricas que crean nuevos caminos. La ley de Ebb lo resume perfectamente: las neuronas que disparan juntas, se conectan entre sí. Si repites un pensamiento o una acción con suficiente frecuencia, esa conexión se fortalece, creando una autopista neurológica que facilita que ese comportamiento se vuelva automático. El problema es que la mayoría de las personas usan esta plasticidad de forma inconsciente para reforzar hábitos de estrés, miedo o carencia. La neuroplasticidad aplicada consiste en tomar el mando de este proceso para desmantelar las redes del pasado y tejerlas del futuro que deseamos. El papel de la conciencia en este proceso es fundamental. La conciencia actúa como el director de orquesta que decide qué secciones de la orquesta cerebral deben tocar y con qué intensidad. Cuando practicas la atención plena o el ensayo mental, estás utilizando el lóbulo frontal, el CEO del cerebro, para silenciar los centros emocionales reactivos, como la amígdala. Al enfocarte intensamente en una nueva forma de ser, estás forzando al cerebro a disparar secuencias neuronales que nunca antes se habían activado juntas. En este estado de enfoque sostenido, el cerebro empieza a liberar factores neurotróficos, que son como fertilizantes químicos que promueven el crecimiento de nuevas dendritas y el fortalecimiento de la sinapsis. No estás solo imaginando un cambio, estás realizando una cirugía plástica neurológica sin bisturí.
Cruzar el puente entre la ciencia y la conciencia requiere entender que el cerebro no distingue entre una experiencia externa y un pensamiento sostenido con intención emocional. Esta es la clave de la transformación. Si cierras los ojos y ensayas mentalmente cómo sería vivir con confianza, salud o abundancia, y acompañas esa imagen con la emoción elevada de la gratitud, tu cerebro registra esa actividad como si estuviera sucediendo en el mundo físico. Al final de una sesión de ensayo mental profundo, tu configuración sináptica ha cambiado. Has instalado el software del futuro en el hardware del presente. Si mantienes esta práctica, el cerebro empieza a aceptar esta nueva realidad como la norma, y tu biología comienza a alinearse con tu conciencia. La neuroplasticidad aplicada también nos enseña el arte del desaprendizaje. Para que crezcan flores nuevas en el jardín de la mente, primero debemos arrancar las malezas de los viejos programas. Esto se conoce como depresión a largo plazo. Cuando dejamos de disparar una red neuronal específica porque ya no le prestamos atención, la conexión se debilita y eventualmente se deshace. Al retirar nuestra atención de los problemas de ayer y de las limitaciones del viejo yo, estamos permitiendo que esa energía regrese al campo cuántico para ser utilizada en la creación de algo nuevo. Es un proceso de muerte y renacimiento neurológico. La ciencia nos da el mecanismo, pero la conciencia nos da el propósito y la dirección. Este puente nos permite ver la enfermedad y el estancamiento desde una perspectiva diferente. Muchas de nuestras dolencias físicas y bloqueos emocionales son el resultado de redes neuronales de supervivencia que se han quedado encendidas por demasiado tiempo. Al aplicar los principios de la neuroplasticidad, podemos reentrenar al sistema nervioso para que regrese a un estado de equilibrio y coherencia. Estamos aprendiendo que la mente tiene el control sobre la materia porque la mente es la que organiza la información que la materia sigue. La conciencia no es un subproducto del cerebro, es la fuerza que le da forma. Dominar la neuroplasticidad aplicada es, en última instancia, el acto supremo de libertad humana. Significa que no importa lo que haya sucedido en tu pasado ni cuáles sean tus predisposiciones genéticas, tienes la herramienta biológica para evolucionar. Al unir la precisión del conocimiento científico con la profundidad de la práctica consciente, dejas de ser un pasajero en tu propia vida para convertirte en el piloto. El cerebro es el lienzo, tus pensamientos son los pinceles y tu conciencia es el artista. Cada día es una oportunidad para pintar una nueva obra maestra neuronal, recordándote que el poder de cambiar tu realidad reside en tu capacidad de cambiar tu mente. El puente está construido. Solo falta que decidas cruzarlo con la intención inquebrantable de convertirte en la versión más elevada de ti mismo. El manual para silenciar el pasado y encender una nueva mente. La mayoría de los seres humanos viven como un registro vivo del pasado. Cada mañana, al despertar, el cerebro busca en sus archivos de memoria para reafirmar quién es, basándose en lo que ha vivido. Este proceso no es solo mental, es una configuración biológica profunda. Tus recuerdos no son solo imágenes, son firmas químicas grabadas en tus células. Cuando piensas en un evento doloroso de hace 10 años, tu cerebro produce los mismos químicos que produjo en el momento del evento original. Para tu cuerpo, el evento está ocurriendo ahora mismo. Vivir así significa que tu biología está anclada en una realidad que ya no existe, impidiéndote ver las infinitas posibilidades del momento presente. Silenciar el pasado no se trata de olvidar los hechos, sino de retirar la carga emocional que mantiene a tu cuerpo encadenado a ellos. Para encender una nueva mente, primero debemos entender que el cuerpo es la mente subconsciente. Ha sido condicionado a través de la repetición para memorizar emociones como la culpa, el resentimiento o la insuficiencia. Si has vivido con miedo durante décadas, tu cuerpo se ha vuelto adicto a los químicos del estrés. Incluso si conscientemente quieres ser feliz, tu cuerpo buscará razones para sentirse ansioso porque esa es su zona de confort química. Silenciar el pasado requiere que interrumpas esta línea de suministro emocional. Debes convertirte en el observador de tus pensamientos automáticos y, en el momento en que detectes una emoción antigua tratando de tomar el mando, debes detenerla. Ese es el inicio de la verdadera libertad, el momento en que tu voluntad se vuelve más fuerte que tu condicionamiento biológico. El proceso de silenciar el pasado ocurre en el vacío del momento presente. Cuando logras calmar las ondas cerebrales y entrar en un estado de coherencia, el volumen del mundo exterior empieza a bajar. En ese silencio, dejas de ser la persona que se define por su divorcio, su fracaso financiero o sus traumas de la infancia.
te conviertes en pura conciencia. Es en este estado de no ser nadie donde puedes empezar a instalar un nuevo software mental. La neuroplasticidad nos permite podar las conexiones sinápticas que sostienen al viejo yo. Si dejas de alimentar un recuerdo con tu atención y tu emoción, la red neuronal que lo sostiene empieza a debilitarse. Estás literalmente borrando la huella del pasado en tu hardware cerebral para hacer espacio para una visión nueva. Encender una nueva mente es un acto de creación deliberada. No puedes esperar a que tu vida cambie para empezar a sentirte diferente. Debes sentirte diferente para que tu vida cambie. Aquí es donde entra el poder de la intención clara combinada con la emoción elevada. Debes definir con precisión quién quieres ser en esta nueva etapa de tu vida. ¿Cómo camina esa persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata a los demás? Al ensayar mentalmente esta nueva identidad y evocar la emoción de la gratitud, la señal química de que algo ya ha sucedido, estás enviando una señal nueva a tus genes. Estás encendiendo circuitos que nunca antes habías usado. Tu cerebro empieza a verse como si la nueva realidad ya hubiera ocurrido, y tu cuerpo empieza a responder a esa nueva firma electromagnética. Este manual interno exige una vigilancia constante. El pasado es seductor porque es conocido, mientras que el futuro es incierto y a menudo genera incomodidad. El cuerpo intentará convencerte de que vuelvas a lo de antes, enviándote pensamientos de duda o cansancio. Sin embargo, si logras mantenerte en el estado de la nueva mente a pesar de lo que digan tus sentidos o tu entorno, estás realizando una transición cuántica. Estás dejando de ser una criatura impulsada por el instinto de supervivencia para convertirte en un creador impulsado por una visión. El pasado ya no tiene poder sobre ti porque ya no le prestas tu energía vital. Has retirado tu inversión emocional de lo que fue y la has colocado en lo que está por venir. La transformación definitiva ocurre cuando el nuevo estado del ser se vuelve tan familiar como el antiguo. Ya no tienes que esforzarte por pensar de manera expansiva, simplemente eres esa expansión. Tus células ahora nadan en una química de renovación, tu sistema inmunológico se fortalece y tu energía se vuelve magnética. Has encendido una luz en las áreas del cerebro que antes estaban en la oscuridad, permitiendo que la creatividad y la intuición fluyan sin los filtros del miedo. Silenciar el pasado es el sacrificio necesario para reclamar tu derecho divino a la evolución. Al soltar la historia que te has contado sobre ti mismo, permites que una inteligencia superior organice una realidad que supera cualquier cosa que pudieras haber planeado desde tu vieja mente limitada. Este viaje no es para los que buscan soluciones rápidas, sino para aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad de sus propios programas para encontrar la luz de su potencial oculto. Cada vez que eliges la presencia sobre el recuerdo, estás ganando una batalla biológica. Estás demostrando que la conciencia es el maestro y el cuerpo es el sirviente. Al final, descubrirás que el pasado nunca fue un muro, sino una sombra que se disipa ante el brillo de una mente que ha decidido despertar. Eres el autor de este manual y, con cada respiración consciente, tienes el poder de pasar la página y comenzar el capítulo más glorioso de tu existencia. Libre de las cadenas del tiempo y vibrando en la frecuencia de una vida totalmente nueva. Cómo usar el ensayo mental para materializar lo imposible. El ensayo mental no es simplemente visualizar o fantasear con un deseo, es una técnica de ingeniería neurológica que engaña al cuerpo y al cerebro para que crean que el futuro ya ha ocurrido. La mayoría de las personas pasan el día ensayando mentalmente sus peores miedos, repasando conversaciones imaginarias de conflicto o visualizando fracasos potenciales. Sin saberlo, están usando el ensayo mental para materializar lo no deseado. El arte de materializar lo imposible requiere que tomes esa misma capacidad biológica y la dirijas con una intención inquebrantable y una emoción elevada hacia una nueva posibilidad en el campo cuántico. La ciencia detrás de este proceso se basa en el hecho de que el cerebro no distingue entre lo que ocurre en el mundo exterior y lo que ocurre en el mundo interior del pensamiento. Cuando cierras los ojos y te sumerges profundamente en una escena específica de tu futuro, disparas las mismas secuencias neuronales que se activarían si estuvieras viviendo la experiencia físicamente. Si repites este proceso con suficiente intensidad, el cerebro empieza a instalar los circuitos neurológicos necesarios para que parezca que la experiencia ya es un hecho. Estás actualizando tu hardware cerebral. Al final de una sesión de ensayo mental bien ejecutada, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino un mapa del futuro.
Para que el ensayo mental pase de ser un ejercicio de imaginación a una herramienta de materialización biológica, debes involucrar al cuerpo a través de la emoción. El pensamiento es la señal eléctrica que envías al campo cuántico, pero la emoción es la carga magnética que atrae la experiencia hacia ti. Si visualizas una nueva realidad pero te sientes con dudas, carencia o impaciencia, estás enviando señales contradictorias. Lo imposible se vuelve posible cuando logras enseñar emocionalmente a tu cuerpo cómo se siente ese futuro antes de que se manifieste. Debes sentir la gratitud, la libertad o el empoderamiento tan profundamente que tus células crean que están habitando esa nueva realidad ahora mismo. La gratitud es el estado de recepción definitivo, es la firma química de que el evento ya ha sucedido. El proceso requiere que entres en lo que se conoce como el momento generativo. Esto ocurre cuando logras bajar tus ondas cerebrales a la frecuencia alfa o zeta, donde la mente consciente se aparta y el sistema operativo subconsciente queda expuesto. En este estado, dejas de ser una identidad conectada a tus problemas, a tu cuerpo o al tiempo. Te conviertes en conciencia pura en un vacío de posibilidades. Es desde este espacio de no cosa donde puedes seleccionar una posibilidad del campo cuántico y darle forma mediante el ensayo mental. Al colapsar la función de onda a través de tu observación e intención, estás moviendo tu conciencia hacia una línea de tiempo donde lo que antes era imposible ahora es tu realidad presente. Uno de los mayores errores al practicar el ensayo mental es intentar cómo va a suceder el milagro. El cómo pertenece a una inteligencia superior, al campo cuántico que organiza la complejidad de los eventos. Tu trabajo consiste únicamente en dominar el qué y el sentir. Si intentas controlar los detalles logísticos desde tu mente limitada y analítica, regresas al estado de supervivencia y detienes el proceso de creación. Materializar lo imposible exige una rendición absoluta después de haber realizado el trabajo interno. Debes levantarte de tu práctica sintiéndote como una persona nueva, manteniendo esa firma vibratoria a lo largo del día, sin importar lo que tus sentidos te digan sobre tu entorno actual. La repetición es la clave para sellar esta nueva realidad en tu biología. Cada vez que regresas al ensayo mental, estás fortaleciendo las nuevas conexiones sinápticas y debilitando las antiguas. Estás condicionando al cuerpo para que se convierta en la mente de ese nuevo futuro. Con el tiempo, la brecha entre tu mundo interno y tu mundo externo empieza a cerrarse. Las coincidencias, las sincronicidades y las oportunidades empiezan a aparecer de la nada, porque tu energía ahora está sintonizada con esa posibilidad específica. Lo que el mundo llama milagro o imposible es simplemente el resultado natural de una conciencia que ha logrado dominar su propia biología y su campo electromagnético. Usar el ensayo mental es reclamar tu poder como creador. Es entender que no eres un observador pasivo de la vida, sino un participante activo en la formación de la materia. Al dedicar tiempo cada día a construir tu nuevo yo desde adentro, estás rompiendo las cadenas del determinismo genético y ambiental. Estás demostrando que el pensamiento es superior a la materia y que la voluntad humana, cuando se alinea con la frecuencia de la posibilidad infinita, no tiene límites. Lo imposible solo existe en una mente que sigue ensayando el pasado. Para una mente que ensaya el futuro con convicción, todo es una realidad esperando a ser recordada por los sentidos. La arquitectura del cambio, como el cerebro moldea tu destino físico. La mayoría de las personas perciben su cuerpo como una estructura estática y su destino como una serie de eventos grabados en el mármol del azar. Sin embargo, la ciencia de vanguardia nos revela una realidad mucho más plástica y poderosa. Tu cerebro es el arquitecto jefe de tu biología y cada pensamiento es un ladrillo en la construcción de tu realidad física. No eres un observador pasivo de tu salud o de tu vida, eres el ingeniero que, a través de impulsos eléctricos y señales químicas, moldea constantemente la materia de su propia existencia. Entender la arquitectura del cambio es comprender que el destino no es algo que se alcanza, sino algo que se construye desde el interior de la cavidad craneal hacia cada célula de tu organismo. El cerebro no es una pieza de hardware fija, sino un sistema dinámico de redes neuronales que se reconfigura cada segundo. Esta capacidad, conocida como neuroplasticidad, es la base de la arquitectura del cambio. Cuando decides interrumpir un pensamiento limitante o adoptar una nueva creencia, estás realizando una intervención física en tu cerebro. Estás forzando a las neuronas a abandonar sus viejas rutas de supervivencia y a tejer nuevos puentes de posibilidad. Al repetir una visión de ti mismo con suficiente intensidad, el cerebro instala ese nuevo programa como su realidad operativa. Para el cerebro,
El cambio no es un concepto filosófico, es un reordenamiento de conexiones sinápticas que altera la forma en que percibes y procesas el mundo. Esta arquitectura mental tiene una línea directa con tu destino físico a través del sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Cada vez que sostienes una imagen mental de éxito, sanación o plenitud, tu cerebro segrega una farmacia de neuropéptidos que viajan por todo el cuerpo. Estos mensajeros químicos se acoplan a tus células y envían instrucciones a tus genes. Si mantienes una arquitectura mental de miedo, tus genes reciben señales de protección y estrés, lo que debilita tu sistema inmunológico y acelera el envejecimiento. Pero si diseñas una arquitectura de gratitud y visión, estás enviando señales de crecimiento y reparación. Estás moldeando tu destino físico al dictar qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados. El gran desafío de este arquitecto interno es el hábito. El cuerpo se acostumbra a la química del pasado y se resiste a los nuevos planos de construcción. Cuando intentas cambiar, el cuerpo envía señales de incomodidad al cerebro para que regreses a lo conocido. Aquí es donde la conciencia debe imponerse sobre la materia. Debes ser capaz de sostener el plano de tu nuevo futuro con tal claridad que el cuerpo no tenga más remedio que seguir la nueva dirección. Al ignorar las distracciones del entorno y mantener el enfoque en tu diseño interno, estás rompiendo el ciclo de causa y efecto. Dejas de ser un producto de tu pasado para convertirte en el creador de tu futuro biológico. La arquitectura del cambio también implica el uso del ensayo mental como una herramienta de preconstrucción. Al visualizar tus metas y sentir las emociones asociadas a ellas, estás preparando el terreno físico. Tu cerebro empieza a disparar y cablear circuitos que te preparan para la acción antes de que ésta ocurra. Estás optimizando tu sistema nervioso para reconocer oportunidades que antes eran invisibles. Tu destino físico empieza a cambiar porque tu biología ya no está sintonizada con la escasez, sino con la abundancia de posibilidades. El mundo exterior simplemente empieza a reflejar la estructura sólida que has construido en tu mente. Dominar la arquitectura del cambio es aceptar la responsabilidad total sobre tu estado del ser. Es entender que tu cerebro tiene el mando sobre la química de tu sangre, la fuerza de tus músculos y la claridad de tus sentidos. Al elegir conscientemente los materiales de tus pensamientos, estás asegurando una estructura física de vitalidad y propósito. No estás limitado por tu edad, tu historia o tu genética, estás limitado únicamente por los planos mentales que decides sostener hoy. El poder de moldear tu destino físico reside en tu capacidad de habitar una nueva mente con tal convicción que el cuerpo no tenga otra opción que transformarse en el templo de esa nueva conciencia. Eres el arquitecto, el constructor y el habitante de tu propia evolución. Comienza a diseñar la obra maestra que mereces vivir. Guía práctica para dejar de ser quien eres y diseñar tu futuro. La mayoría de los seres humanos viven bajo la ilusión de que su personalidad es una estructura fija, un conjunto de rasgos inamovibles dictados por la genética o las experiencias de la infancia. Sin embargo, la neurociencia moderna nos revela una verdad liberadora. Lo que llamamos yo es en realidad un paquete de comportamientos memorizados. Reacciones emocionales condicionadas y creencias subconscientes que operan como un programa informático invisible. Dejar de ser quien eres no significa perder tu esencia, sino desmantelar el sistema operativo obsoleto que te mantiene anclado al pasado para que puedas, por fin, diseñar el futuro que tu conciencia desea experimentar. Esta guía práctica es el mapa para realizar esa transición biológica y mental hacia una nueva identidad. El primer paso en esta alquimia del ser es la observación objetiva. No puedes cambiar lo que no eres capaz de ver. Debes convertirte en el observador de tus propios pensamientos, especialmente de aquellos que surgen de forma automática al despertar. La mayoría de las personas ensayan mentalmente sus problemas apenas abren los ojos, activando los circuitos neuronales del ayer y enviando señales de estrés a su cuerpo. Para dejar de ser ese antiguo yo, debes interrumpir ese proceso. Debes cuestionar cada pensamiento limitante. ¿Es esta creencia una verdad absoluta o es solo un programa que he repetido hasta convertirlo en un hábito? Al observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, empiezas a separar tu conciencia del programa biológico. Estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta donde reside tu poder de elección. El segundo paso es el desaprendizaje emocional. El cuerpo es la mente subconsciente. Ha sido entrenado para sentir ciertas emociones de manera adictiva. Si has vivido en la queja o el resentimiento, tu cuerpo se ha habituado a esa química y la buscará activamente.
Dejar de ser quien eres requiere que atravieses un periodo de abstinencia emocional. Cuando decides no reaccionar de la misma manera ante un evento externo, tu cuerpo enviará señales de alarma al cerebro intentando convencerte de volver a lo familiar. Este es el punto crítico donde la mayoría retrocede. Pero si logras mantenerte firme, estás forzando a tus células a reconfigurarse. Estás rompiendo el ciclo de retroalimentación entre el cerebro y el cuerpo, liberando la energía que estaba atrapada en el pasado para que esté disponible para la creación. Una vez que has empezado a desmantelar el viejo edificio, el tercer paso es el diseño consciente del futuro. Aquí es donde utilizas el lóbulo frontal para seleccionar una nueva posibilidad del campo cuántico. No se trata de desear algo desde la carencia, sino de habitar la frecuencia de ese futuro ahora mismo. Debes definir con precisión cómo pensaría mi versión ideal, cómo caminaría, cómo respondería ante los desafíos. Al ensayar mentalmente esta nueva identidad, lo más importante, al evocar la emoción elevada de la gratitud antes de que el evento ocurra, estás instalando el hardware neurológico del futuro en tu cerebro. Estás enviando una señal epigenética a tus genes para que empiecen a fabricar las proteínas de una persona sana, abundante y plena. Estás diseñando tu destino desde el nivel atómico. El cuarto paso es la persistencia en la coherencia. Diseñar el futuro no es un evento de una sola vez, es un estado del ser que debes sostener a lo largo del día. Si meditas por la mañana para crear una nueva mente, pero pasas el resto de la jornada reaccionando con tu vieja personalidad ante el tráfico o los correos electrónicos, has cancelado tu trabajo. La maestría reside en mantener la frecuencia de tu visión a pesar de que tus sentidos te digan que nada ha cambiado todavía. Cuando logras que tu mundo interior sea más real que tu mundo exterior, la realidad física no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir con tu nueva firma electromagnética. Estás dejando de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en una causa sobre la materia. Dejar de ser quien eres es el acto de amor propio más radical que puedes realizar. Es reconocer que no estás destinado a sufrir ni a repetir los errores de tus ancestros, sino que tienes la tecnología biológica necesaria para evolucionar voluntariamente. Al silenciar los programas del pasado y encender una nueva mente, te conviertes en el soberano de tu propia existencia. El futuro no es algo que te sucede, es algo que tú emanas desde un estado de conciencia expandida. El cambio real no ocurre en el mundo exterior, sino en la profundidad de tu sinapsis y en la vibración de tu corazón. Si este viaje de transformación resuena contigo y deseas profundizar en las herramientas prácticas para reprogramar tu mente y dominar tu realidad, te invito a suscribirte a nuestro canal Camino a la Conciencia. Allí compartimos estrategias, meditaciones y conocimientos diseñados para ayudarte a despertar tu máximo potencial y diseñar la vida que siempre has sabido que es posible. Nos vemos en el próximo video para seguir expandiendo nuestra conciencia juntos. Sintoniza el campo cuántico, como atraer tu futuro en lugar de perseguirlo. El modelo tradicional de la realidad nos ha enseñado que para obtener lo que deseamos debemos ir tras ello. Se nos ha programado para creer que la vida es una lucha de materia contra materia, donde el esfuerzo físico, el tiempo lineal y la competencia son las únicas herramientas para alcanzar el éxito. Sin embargo, este enfoque basado en la supervivencia nos mantiene atrapados en un bucle de estrés y agotamiento. La ciencia del campo cuántico nos ofrece una alternativa revolucionaria. No tienes que perseguir tu futuro en el mundo exterior. Tienes que sintonizar su frecuencia en tu mundo interior hasta que esa realidad se sienta atraída hacia ti por una ley de resonancia electromagnética. Para comprender cómo sintonizar el campo cuántico, debemos ver el universo no como un espacio vacío, sino como una red invisible de energía e información que interconecta todo lo que existe. En este campo de infinitas posibilidades, todas las versiones potenciales de tu vida ya existen como frecuencias vibratorias. Existe una versión de ti que goza de una salud radiante, una que vive en abundancia absoluta y otra que ha alcanzado su propósito más elevado. Estas realidades no están en el futuro en un sentido cronológico, existen ahora mismo como potenciales electromagnéticos en la sopa cuántica. El secreto para manifestarlas no es hacer algo en el mundo físico, sino convertirte en el emisor de la señal que sintoniza con esa posibilidad específica. Tu identidad actual emite una firma electromagnética constante al campo cuántico. El pensamiento actúa como la señal eléctrica que envías hacia afuera, definiendo el objetivo o la imagen de lo que deseas. La emoción, por otro lado,
Es la carga magnética que atrae la experiencia de vuelta a tu vida. El problema de la mayoría de las personas es que envían señales contradictorias. Piensan en la riqueza pero se sienten pobres, o visualizan la salud pero sienten el miedo a la enfermedad. Al emitir una frecuencia de carencia o necesidad, lo quiero porque no lo tengo, el campo cuántico, que funciona como un espejo perfecto de tu estado del ser, simplemente te devuelve más razones para sentir que te falta algo. Sintonizar el campo requiere una coherencia absoluta entre lo que piensas y lo que sientes. El proceso de sintonía comienza cuando logras silenciar los sentidos y entrar en el estado de no ser nadie. En este vacío, dejas de identificarte con tu cuerpo, tus posesiones y tus problemas pasados. Te conviertes en conciencia pura navegando en el océano de energía. Es desde este punto de quietud absoluta donde seleccionas el potencial que deseas colapsar en la materia. Al visualizar tu futuro con una intención clara y, lo más importante, al evocar la emoción elevada de la gratitud, la señal química de que algo ya ha ocurrido, estás enviando una firma electromagnética coherente y poderosa. En ese instante, estás marcando tu posición en el mapa del campo cuántico y reclamando esa realidad como tuya. Cuando logras sostener esta frecuencia de hecho cumplido, ocurre un fenómeno fascinante. Dejas de ser un efecto de la vida para convertirte en una causa sobre ella. Ya no tienes que manipular a las personas o forzar los eventos para que las cosas sucedan. En lugar de eso, las sincronicidades, los encuentros fortuitos y las oportunidades inesperadas empiezan a aparecer en tu camino. El universo empieza a reorganizarse para que esa realidad te encuentre a ti. Has pasado de ser un cuerpo físico tratando de cambiar la materia a ser una conciencia cuántica dirigiendo la energía. Has dejado de perseguir el horizonte para convertirte en el imán que atrae el horizonte hacia sus pies. El mayor desafío de sintonizar el campo es el desapego del cómo y el cuándo. La mente analítica, basada en el pasado, siempre intentará predecir cómo ocurrirá el milagro basándose en lo que ya conoce. Pero el campo cuántico opera a través de una inteligencia invisible que organiza la complejidad de formas que la mente humana no puede imaginar. Intentar controlar los detalles es regresar al estado de supervivencia y cerrar la puerta a lo desconocido. Sintonizar requiere una fe biológica inquebrantable. Debes levantarte de tu práctica sintiéndote tan pleno y satisfecho que ya no sientas la necesidad de buscar el resultado en el mundo exterior. Si te sientes agradecido antes de que la evidencia física aparezca, el campo no tiene más remedio que responder a esa firma vibratoria. Dominar la sintonía cuántica es el acto definitivo de libertad. Significa que tu estado interno ya no es una víctima de las condiciones externas. Si puedes sentirte empoderado mientras enfrentas un desafío, o sentirte amado mientras estás solo, has roto las leyes de la física clásica y has entrado en el dominio de lo milagroso. Estás demostrando que tu conciencia es superior a la materia y que el tiempo lineal es solo una ilusión que puedes trascender. Al final, descubrirás que el futuro que tanto buscabas siempre estuvo a una frecuencia de distancia, esperando a que tuvieras la voluntad y el enfoque necesarios para sintonizar con su brillo. No persigas más, detente, eleva tu energía y deja que la inmensidad del campo cuántico te entregue la vida que has nacido para crear. Guía práctica para dejar de ser quien eres y diseñar tu futuro. La mayoría de los seres humanos viven bajo la ilusión de que su personalidad es una estructura fija, un conjunto de rasgos inamovibles dictados por la genética o las experiencias de la infancia. Sin embargo, la neurociencia moderna nos revela una verdad liberadora. Lo que llamamos yo es en realidad un paquete de comportamientos memorizados. Reacciones emocionales condicionadas y creencias subconscientes que operan como un programa informático invisible. Dejar de ser quien eres no significa perder tu esencia, sino desmantelar el sistema operativo obsoleto que te mantiene anclado al pasado para que puedas, por fin, diseñar el futuro que tu conciencia desea experimentar. Esta guía práctica es el mapa para realizar esa transición biológica y mental hacia una nueva identidad. El primer paso en esta alquimia del ser es la observación objetiva. No puedes cambiar lo que no eres capaz de ver. Debes convertirte en el observador de tus propios pensamientos, especialmente de aquellos que surgen de forma automática al despertar. La mayoría de las personas ensayan mentalmente sus problemas apenas abren los ojos, activando los circuitos neuronales del ayer y enviando señales de estrés a su cuerpo. Para dejar de ser ese antiguo yo, debes interrumpir ese proceso. Debes cuestionar cada pensamiento limitante. ¿Es esta creencia una verdad absoluta o es solo un programa que he repetido hasta convertirlo en un hábito?
Al observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, empiezas a separar tu conciencia del programa biológico. Estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta donde reside tu poder de elección. El segundo paso es el desaprendizaje emocional. El cuerpo es la mente subconsciente. Ha sido entrenado para sentir ciertas emociones de manera adictiva. Si has vivido en la queja o el resentimiento, tu cuerpo se ha habituado a esa química y la buscará activamente. Dejar de ser quien eres requiere que atravieses un periodo de abstinencia emocional. Cuando decides no reaccionar de la misma manera ante un evento externo, tu cuerpo enviará señales de alarma al cerebro intentando convencerte de volver a lo familiar. Este es el punto crítico donde la mayoría retrocede. Pero si logras mantenerte firme, estás forzando a tus células a reconfigurarse. Estás rompiendo el ciclo de retroalimentación entre el cerebro y el cuerpo, liberando la energía que estaba atrapada en el pasado para que esté disponible para la creación. Una vez que has empezado a desmantelar el viejo edificio, el tercer paso es el diseño consciente del futuro. Aquí es donde utilizas el lóbulo frontal para seleccionar una nueva posibilidad del campo cuántico. No se trata de desear algo desde la carencia, sino de habitar la frecuencia de ese futuro ahora mismo. Debes definir con precisión cómo pensaría mi versión ideal, cómo caminaría, cómo respondería ante los desafíos. Al ensayar mentalmente esta nueva identidad, lo más importante, al evocar la emoción elevada de la gratitud antes de que el evento ocurra, estás instalando el hardware neurológico del futuro en tu cerebro. Estás enviando una señal epigenética a tus genes para que empiecen a fabricar las proteínas de una persona sana, abundante y plena. Estás diseñando tu destino desde el nivel atómico. El cuarto paso es la persistencia en la coherencia. Diseñar el futuro no es un evento de una sola vez, es un estado del ser que debes sostener a lo largo del día. Si meditas por la mañana para crear una nueva mente, pero pasas el resto de la jornada reaccionando con tu vieja personalidad ante el tráfico o los correos electrónicos, has cancelado tu trabajo. La maestría reside en mantener la frecuencia de tu visión a pesar de que tus sentidos te digan que nada ha cambiado todavía. Cuando logras que tu mundo interior sea más real que tu mundo exterior, la realidad física no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir con tu nueva firma electromagnética. Estás dejando de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en una causa sobre la materia. Dejar de ser quien eres es el acto de amor propio más radical que puedes realizar. Es reconocer que no estás destinado a sufrir ni a repetir los errores de tus ancestros, sino que tienes la tecnología biológica necesaria para evolucionar voluntariamente. Al silenciar los programas del pasado y encender una nueva mente, te conviertes en el soberano de tu propia existencia. El futuro no es algo que te sucede, es algo que tú emanas desde un estado de conciencia expandida. El cambio real no ocurre en el mundo exterior, sino en la profundidad de tu sinapsis y en la vibración de tu corazón. Si este viaje de transformación resuena contigo y deseas profundizar en las herramientas prácticas para reprogramar tu mente y dominar tu realidad, te invito a suscribirte a nuestro canal Camino a la Conciencia. Allí compartimos estrategias, meditaciones y conocimientos diseñados para ayudarte a despertar tu máximo potencial y diseñar la vida que siempre has sabido que es posible. Nos vemos en el próximo video para seguir expandiendo nuestra conciencia juntos.